Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que aquí estamos nuevamente y pues es por la misericordia del Señor, hermanos, que estamos de nuevo aquí en esta tarde. Y como está diciendo nuestro hermano, pues ayer estuvimos en Santa María con los hermanos oyendo la palabra del Señor y gracias a Dios, hermanos, a los que no pudieron ir, pues será en otra ocasión. Y los que fueron, pues tuvieron la bendición de que estuvimos allá. Amén. Y pues a lo mejor algunos están cansados, están un poco soñolientos porque tal vez trabajan mucho, hermanos, y sí es tiempo de trabajo. Entonces, pero gracias a Dios que aquí estamos y también consideramos no ser tan extenso por la razón de que a la vez otros van a ir a trabajar. Yo estaba sentado ahí en medio, pensé que eran todos los que estaban aquí, pero allá atrás hay más. Nada más que no sé qué está pasando, que no quieren obedecer de acercarse, porque ya se ha dicho, acérquense, no se alejen, porque no vaya a pasar que de poco a poco se van alejando, se van alejando, se van alejando, ya la otra ya se van a salir afuera y ya no van a querer entrar adentro. Entonces acérquense. Cuando yo estaba soltero siempre me gustaba tomar un asiento aquí en el frente, siempre sentar aquí al frente y escuchar. Ajá. Pero ahora ya no podemos, poco por los niños, porque hay a veces ellos lloran, ellos gritan, ellos hacen un desastre y pues no, por eso nos tratamos de sentar un poquito allá en medio. Pero ustedes que no traen niños, hermanos, procuren siempre sentarse en frente. Cuando me acuerdo del hermano Freña Arriola fue el que nos dijo una vez en Oxnard, en un culto juvenil, dijo, siempre ha sido así, dijo el hermano, he visto una cosa y es así. Los que se sientan aquí al frente son los que se impactan de la palabra de Dios, decía el hermano, son los que se impactan. Los que están muy atrás se distraen, poco a poco se empiezan a distraer, a distraer y distraer. Con el tiempo, pues muchas veces no captan el sentido de la palabra del Señor. Pero él decía, los que se sientan siempre cerca son los que se impactan. Por eso dice la palabra del Señor que cuando el Señor llegó, dice allí, con María y Marta, dice que Marta andaba muy activa, sirviendo, buscando qué hacer para servir al Señor, ¿verdad? Así es, era Marta. Pero dice que María, dice, se sentó. ¿A dónde se sentó? A los pies del Señor, dice, para oír lo que el Señor estaba platicando, estaba impartiendo. Se sentó a escuchar. Entonces Marta se conturbó y dijo, Señor, no tiene cuidado, dijo, mi hermana me deja servir sola, ¿verdad? Reclamó. ¿Y qué le dijo el Señor? Dijo, Marta, de tan cuidadosa que estás, te turbaste, dice. María escogió la mejor parte. Eso es lo que tú tenías que hacer también, sentarte y escuchar. Gloria a Dios. Así que la mejor parte es oír, pero los que puedan estar cerca siempre acérquense. No solamente aquí, sea donde vamos. A veces miro jóvenes que están hasta allá atrás, hasta el último rincón, allá están sentados. ¿Por qué, hermanos? Gloria a Dios. Se ve sencillo, pero es que hay algo que no está bien, por eso es que se siente mejor estar hasta allá fuera que estar cerca. Gloria a Dios. Hay algo que está operando que no es muy bueno, por eso es que sucede así. Pero siempre acérquense, sea aquí, sea donde vamos en la confraternidad de las reuniones, acérquense para que si usted se duerme le puedan llamar la atención porque se van a dar cuenta, gloria a Dios. Le pueden decir, hermano, si usted se distrae, está jugando, le pueden llamar la atención. ¿Por qué cree que aquí el hermano Lucio cada rato lo despertamos? Nos damos cuenta que aquí está. Pero si estuviera hasta allá atrás, tal vez no se va a notar que si está poniendo atención o se está durmiendo, gloria a Dios. Por eso el hermano va creciendo sano y fuerte, gloria a Dios. Bueno, bien hermanos, pero vamos a leer una parte de la palabra del Señor en esta tarde y que el Señor, nuestro Dios, sea el que, como estábamos escuchando ahorita, nos hable lo que necesitamos oír, porque nosotros necesitamos oír al Señor. Gloria a Dios.
Estábamos escuchando la semana pasada, no, el servicio pasado, la palabra del Señor, hermanos, y gloria a Dios, y la palabra del Señor estaba obrando, estaba operando en mi mente, mi pensamiento. Que el Señor nos ayude para tener fe, creer la palabra de Dios, que es el mismo el que estaba hace 2000 años, hace 3000 años, hace 5000 años, es el mismo que está con nosotros hasta este día, hasta en este día. Gloria a Dios, es el mismo Dios todopoderoso, es el mismo Dios de maravillas, de milagros, es el mismo. Dice aquí en el capítulo 11 de Mateo, gloria a Dios, verso 2 dice, aleluya, capítulo 11, verso 2. ¿Ya lo tienen, hermanos? Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Y respondiendo el Señor les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veís. Verso 5 dice, los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y ahora dice el verso 6, bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Gloria a Dios. Así dice, hermanos. ¿A dónde estaba Juan cuando mandó hacer esas preguntas al Señor Jesús? Dice, estaba en la prisión. Juan estaba en la prisión. Lo habían encarcelado. Herodes lo había encarcelado. Estaba en la prisión. Pero dice que oyó todo lo que el Señor Jesús había hecho. Mandó a preguntar. Y fíjense, el Señor no le dijo, no le dio la respuesta diciéndole, sí, yo soy, o no, no soy yo. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí dice el verso 5, dígale a Juan esto, los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Gloria a Dios. Pero mirando estos milagros, hermano, estas maravillas, dice que los ciegos ven, ¿verdad? Los ciegos, los que no tenían vista, recobraban su vista. 2, ¿cuál es el otro punto que dice? Los cojos andan, o sea, los que no podían caminar, empezaron a caminar, porque llegó el Señor Jesús. También dice, los sordos oyen, los que no podían escuchar, empezaron a escuchar, a oír. ¿Y qué más dice? Y los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio, dice. Pero dice el Señor otra palabra al último, dice, y bienaventurado es aquel que no fuere escandalizado en mí. ¿Qué quiere decir esta escritura, hermanos? Bienaventurado dice, o dichoso aquel que no fuere escandalizado en mí. Cuando dice que no fuere escandalizado, ¿qué entendemos con esa palabra, hermanos? Cuando dice que no fuere escandalizado, bienaventurado o dichoso el que no fuere escandalizado de mí. ¿Qué entendemos con esa palabra? Escandalizar. Gloria a Dios. Pues sí la entienden, ¿verdad? O no están entendiendo esta parte. Porque si no la entendemos, entonces no vamos a poder captar el mensaje de lo que el Señor le dijo a Juan. Pero si entendemos
hablando en su sentido literal, sentido como se usa literalmente, ¿qué quiere decir esa palabra? Escandalizar. Porque así dice, bienaventurado el que no es o el que no fuere escandalizado en mí. Gloria a Dios. Ahora sí, les voy a decir en otra, le voy a interpretar en otra forma para que puedan entender. Lo que estaba diciendo el Señor es que dichoso o bienaventurado es aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquel cristiano que no pierda su confianza en mí. Es lo que dijo el Señor. Que no pierda su confianza en mí. Ajá. Dice, ¿y a dónde estaba Juan cuando oyó esa palabra? Estaba en la cárcel. Fíjense, hermano, Juan estaba en la cárcel. Pero el Señor le dijo, vaya y hagan saber a Juan esto. Así dijo, háganle saber esto. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio, y le termina diciendo, bienaventurado el que no pierda su confianza en mí. Gloria a Dios. Porque cuántas veces, hermanos, perdemos la fe, la confianza en el Señor. Por eso que el Señor nos ayude. Si en la enfermedad, llegó una enfermedad, vamos al doctor, vamos a los médicos, pedimos oración, oran por nosotros, nosotros mismos oramos, pero no llega la respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Gloria a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Dice, pierdan la fe, ya ni modos. No pierdan la fe, no pierdan, bienaventurado aquel que no pierde su confianza en mí, dijo. Gloria a Dios. Pero ese punto lo vamos a mirar hasta el último. Por ahora vamos a enfocar qué hizo el Señor cuando estuvo aquí. Y ese es el mismo Dios Todopoderoso que está con nosotros hasta en este día. ¿Qué hizo? Y sigue estando con nosotros. Y Él es el que viene por nosotros. No ha terminado. Su poder, su fe, su obra, su poder, su virtud, su obra, sigue siendo la misma virtud que sigue obrando. Pero, ¿es maravilloso lo que hizo el Señor, hermanos, o no es maravilloso? Gloria a Dios. ¿Resucitar a un muerto? Ahorita regresamos aquí, vamos aquí en Lucas capítulo 7 y luego regresamos aquí en Mateo. Dice así, miren. Lucas capítulo 7, verso, gloria a Dios, capítulo 7, verso 10 dice, leemos el verso 11, hermanos, ahí es otra maravilla, es otro milagro que Dios hizo, pero vamos a leer el verso 11 en adelante, dice. ¿Ya lo tiene, hermanos? Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Así dice la Biblia, hermanos. Se llama Naín, dice. E iba con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Mucha gente iba con él. Pero dice el verso 12, y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella y le dice, no llores. Así dice, ¿verdad? No llores. El verso 14 dice, y acercándose tocó el féretro, o sea, el ataúd, o féretro, ¿verdad? Ataúd. Y los que lo llevaban pararon. Y dice, mancebo, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y diole a su madre. Amén. Allí miramos uno que ya estaba en el ataúd
ya lo llevaban, ya salieron de la puerta de la ciudad, dice, porque ya lo llevaban al entierro. Y su madre iba llorando, pero el Señor se acercó a ella y le dijo, no llores. Y luego dice que pararon y el Señor se acercó y le dice al mancebo, a ti te digo, levántate. Y en ese mismo momento dice que aquel se incorporó o se movió, se sentó, se levantó y resucitó y revivió. Así dice, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y diole a su madre. Un muerto, uno que ya sacaron para enterrarlo, llegó el Señor y allí lo resucitó, lo revivió, lo levantó. El poder del Señor Jesús, lo que hizo el Señor. Pero por eso yo estaba diciendo, hermanos, ¿qué chiste tiene que eso quedó en la historia atrás? Sucedió, pero ahora ya quedó eso atrás, si así fuera. Pero no es así. Por eso, ¿qué no dijo el Señor? He aquí, dice, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días dijo el Señor? Todos los días hasta el fin del mundo. Es el mismo Dios que está con nosotros hasta en este día. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo que un gran profeta se ha levantado entre nosotros y que Dios ha visitado a su pueblo. Bien, allí sigue explicando muchos más milagros que Dios ha hecho, pero regresamos aquí donde íbamos en Mateo capítulo 11. Ahora, gloria a Dios. Dice enseguida, hermanos, antes de leer esto vamos a leer capítulo 8, dice, capítulo 8. Dios, el Señor, que nos ayude, hermanos, porque muchas veces dudamos de que el Señor nuestro Dios está con nosotros hasta en este día. Y muchas veces también dudamos que Él es el Dios Todopoderoso. Por eso muchas veces algunos de nuestros hermanos dejan de buscar a Dios y empiezan a buscar otro medio de respuesta, otro medio para alcanzar lo que desean. Si están enfermos, están buscando otro medio. Gloria a Dios. Todavía siguen creyendo, si hubiera ido con el curandero, esto no hubiera pasado. O unos todavía siguen consultando con un curandero, todavía. Pero es que la vida está en la mano del Señor. Él es el autor y el dueño, el autor de la vida. Así dice el apóstol Pedro cuando empieza a hablar ahí en el libro de los Hechos, creo capítulo 4. Ahí cuando empieza a hablar con el pueblo, matasteis y crucificasteis el autor de la vida. Él es el Señor Jesucristo. Pero dice aquí que cuando estuvo aquí, estamos leyendo capítulo 8, verso 2 dice, y he aquí un leproso vino y le adoraba, diciendo, Señor, si quisieres, puedes limpiarme. Y el verso 3 dice, y extendiendo el Señor Jesús su mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Así dice, hermanos. Así dice. Así, aquel leproso le dijo al Señor, Señor, si quisieres, puedes limpiarme. Y el Señor dijo, quiero y sé limpio. En ese mismo momento, aquel leproso fue sano, ¿verdad? Y luego dice el verso 6, dice también, verso 6 dice, empieza el verso 5, leemos el 5, dice, y entrando el Señor Jesús en Capernaú, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y el Señor Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor,
No soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad y tengo bajo de mí soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y el verso 10 dice, y oyendo el Señor Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Gloria a Dios. ¿Qué dijo este hombre que tenía un mozo enfermo? Dice que el Señor dijo, yo iré contigo y lo sanaré. Pero este hombre le dijo, no es necesario que vaya, Señor, sino solamente di la palabra y será hecho. Ajá. Por eso aquí dice que, ¿de qué se maravilló el Señor de este hombre? Se maravilló, el Señor se maravilló de este hombre, de que tenía tanta fe. Él creyó que el Señor, Él es todopoderoso. Él no necesitaba llegar literalmente, físicamente hasta donde está el enfermo, sino solamente el Señor que dijera la palabra que aquella persona que está enferma se sanaba y se iba a sanar. No era necesario que el Señor llegara literalmente allí. Por eso dice que el Señor se maravilló de este hombre. Por eso dice, y oyendo el Señor Jesús, estamos en el verso 10, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un lado, aquí dice que el Señor se maravilló de que este hombre tenía tanta fe. Pero en otro lado vamos a encontrar donde dice que también el Señor se maravilló de que había tanta incredulidad y el Señor no pudo hacer muchas maravillas o milagros ahí, dice, porque era tanto su incredulidad de ellos que el Señor no pudo hacer allí muchos milagros, dice. Pero aquí dice que este hombre tenía mucha fe y dice, enseguida dice que, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice el 13, entonces el Señor Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su mozo fue sano en el mismo momento. Se sanó. Creyó, reconoció, entendió que la vida es, Él es el dueño, el autor de la vida, Él es Dios mismo. Entendió que Él era el que le daba la vida a su mozo y aquel momento se sanó. Pero dice el verso 14 dice, y vino el Señor Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama y con fiebre. 15, y tocó su manto y la fiebre le dejó, su mano dice, ¿verdad? Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Ajá. Llegó en la casa de Pedro, dice. Y ahí estaba la suegra de Pedro enferma de fiebre, ¿verdad? De calentura. Acostada, dice. Pero, por eso dice aquí echada en cama, pero quiere decir acostada. Y el Señor, dice, la tocó y en ese mismo momento la fiebre la dejó. Gloria a Dios. Hermanos, ¿por qué estamos leyendo estas escrituras? ¿Por qué creen ustedes que la estamos leyendo? Porque es como una historia bonita que quedó atrás. Estamos leyendo para mirar quién es el Dios que servimos, hermanos. Ajá. Por eso cuando vemos, dice, cuando la palabra de Dios dice ahí Romanos 1:20, dice que cuando vemos la creación, miramos la grandeza y el poder de Dios que servimos. Gloria a Dios. No sé si entienden, hermanos. Cuando miramos ahí el océano, hermanos, miramos el mar, el océano, miramos la ola que viene, se levanta una ola grande, viene, parece que va
va a salir y se va a ir quién sabe hasta dónde. Pero llega ahí a la orilla, ahí se para, se detiene. Es un monstruo, gloria a Dios, algo grande, algo terrible, que ¿quién puede controlar eso? Si ese agua se levanta y se viene, pues se viene. Y aún la gente que estudia eso de las ciencias naturales, ellos dicen que el mar, dice, en sí, no es que la tierra está más arriba que el mar, por eso es que no pasa, dice. Ellos dicen que hay parte de la tierra que está más bajo que el mar, pero mirándolo así, en la simple vista, la tierra está más alta al nivel del mar, pero dicen que no, que hay áreas, dicen, que el nivel del mar está más alto que la tierra. Gloria a Dios. Pero ¿por qué es que llega allí? Allí se detiene, no se pasa de allí. Y la Escritura dice que Dios le estableció el término y hasta ahí llegara y no pasara más de allí. Hace poco, creo que donde estaba mirando un documental, dice allí que en Santa Bárbara, en Santa Bárbara, hay una área en Santa Bárbara, dice que la tierra está más bajo que el nivel del mar, dice. Es más baja la tierra que el nivel del mar. Pero entonces, ¿por qué el mar no pasa para allá si es más bajo? Gloria a Dios. Es que Dios estableció que llegara a su término y hasta allí nada más. Así dice el Salmo. Dios estableció el término donde tiene que llegar el mar y no tenía que pasar de allí. Si pasa allí es porque Dios le dice, pásate de este lado y barre tantito aquí. Por eso es que va al mar, recoge la gente, las casas y luego se regresa. Pero mientras Dios no le da permiso, no pasa de allí. Entonces el mar es más obediente que nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Más obediente. Entonces, ¿quién es el Dios que servimos? Cuando miramos la naturaleza, la creación, miramos la grandeza, el poder de Dios. Gloria a Dios. Por eso ya también estaba platicando con ustedes lo que enseñan ahí en el documental. No, eso no necesita mucho estudio para entender eso. Si ustedes fijan ahí en el documental donde dicen que el sol, dice, está en una distancia exacta. No puede alejarse poquito más del planeta, porque si se aleja, dicen, si se aleja un poquito más, dice, que el océano se va a congelar, dice, se va a hacer puro hielo el océano. Pero luego dicen, si se acerca poquito más el sol, ¿qué va a suceder con el océano? Dicen. Gloria a Dios. Mande. ¿Se va a secar? Gloria a Dios. Si pones atención, parece que no. Bueno, aquí mi hijo dice que se va a secar el mar. Y sí es lo que dicen allí. Que si se acerca un poquito más, el mar se quema. Se hace vapor. Se quema, se acaba, se seca. Y si el mar se seca, ¿qué se puede decir de nosotros? ¿Qué se puede decir de la hierba verde, de los árboles? ¿Qué se puede decir de eso? Se acaba todo, se quema todo si se acerca poquito más. Pero es que está en una distancia perfecta, no se puede ni alejarse más ni acercarse más para que haya vida aquí sobre el planeta, aquí donde estamos. Puede haber vida, por eso es que está en una distancia perfecta. ¿Y quién hace eso? Es el Señor. Por eso encontramos la palabra de Dios, dice que Él es el que estableció leyes que rigen el universo, dice. Sin esas leyes va a ser un caos. De repente el sol va a salir para allá, de repente va a cambiarse para acá, de repente el sol ya va a pasar aquí unos 50 metros arriba de aquí del planeta. Va a ser un desorden, un caos. Si Dios no hubiera establecido lo que se llama las leyes que rige la naturaleza, porque la naturaleza se rige por la ley de Dios. No es que de casualidad sale allí y se va para acá, o de casualidad sucede esto, pasa aquello, llega el tiempo que llueve y no llueve. No es casualidad, es que Dios estableció el orden del tiempo, dice otra vez la palabra de Dios. Gloria a Dios. Por eso ese es el Dios que servimos. Pero esta palabra que estamos leyendo, ¿por qué estamos leyendo esto? Para ver quién es el Dios que servimos. Porque muchas veces miramos al Señor nuestro Dios, simplemente, sí, Él es Dios, pero hasta ahí nada más. Por eso el pastor anciano habló un mensaje, escribió un mensaje y habló un mensaje donde él dice que Dios le mandó un mensaje por una visión que le dijo, ve, dile a mi pueblo, dice, dile a mi pueblo
porque muchos de ellos dicen que me conocen y no me conocen. Dice, no saben quiénes soy, dice el Señor. Ajá. Escribió ese mensaje y también está en audio. Dice, muchos dicen que saben quiénes soy, pero en realidad no me conocen, no saben quién es Dios. Dice. Ajá. Muchas veces no nos damos cuenta quién es Dios, pero aquí miramos lo que hizo el Señor. Estamos mirando lo que hizo el Señor cuando estuvo aquí en su manifestación humana. Pero no se fue el Señor y nos quedamos solos, sino ahora está en su presencia invisible. El Señor sigue estando. Amén. No sé si ya están muy cansados, hermanos, o todavía están escuchando. Ok, gloria a Dios. Y si ya no pueden escuchar, pues pueden ponerse de pie para que se vaya el sueño, se pueden decir gloria a Dios, se puede decir gloria a Dios, aleluya, para que el sueño se quite poquito y podemos seguir leyendo otro poquito. Y dice así que, enseguida dice el verso 16, dice, y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra. El mismo que dijo, sea la luz, fue la luz. El mismo que dijo, produzcan las hierbas verdes sobre la tierra, y en ese mismo momento sucedió. El mismo que dijo, haya una lumbrera mayor en la expansión, y fue hecho, dice. Es el mismo que dijo aquí, con la palabra dijo, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Gloria a Dios. Así dice, ¿verdad? Ahora leemos aquí más adelante, dice que capítulo 9, verso 18 dice. ¿Tienen el verso 18, hermanos? Hablando estas cosas, o hablando él estas cosas a ellos, he aquí vino un principal y le adoraba diciendo, mi hija es muerta, poco ha, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Aquí llegó otro hombre pidiendo por su hija. Aquí dice, ¿qué le había pasado a su hija? ¿Mande? ¿Que se cayó? No, hermano, no dice que se cayó. Gloria a Dios. No sé si están leyendo ustedes o están muy distraídos, hermano. Aquí dice, ¿verdad? Dice que vino otro hombre adorándole, diciendo, mi hija es muerta, poco ha. Gloria a Dios. No sé si están leyendo, hermanos. ¿Sí están leyendo? Gloria a Dios. Entonces, este hombre vino a pedir por su hija que se había muerta. Poco tiempo tenía que se murió, pero ya se había muerta. Mas dice, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó el Señor Jesús y le siguió y sus discípulos. Pero mientras el Señor iba para llegar allá donde estaba aquella muchacha que murió o aquella mujer que murió, dice el verso 20 que, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, 12 años había. Así dice, ¿verdad? Ahí mientras el Señor iba rumbo a donde estaba la que ya se murió, en el camino apareció otra mujer que estaba enferma. ¿Por cuántos años estaba enferma esa mujer? 12. 12 años estaba enferma esa mujer. Gloria a Dios. ¿Sí así dice, hermanos? 12 años. Pero ahora dice que mas el Señor, gloria a Dios. Ese verso 20, hermanos.
Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, 12 años había. Llegándose por detrás, tocó la franja de su vestido, porque decía entre sí, si tocare solamente su vestido, seré salva o seré sana. Mas el Señor Jesús, volviéndose, mirándola, dijo: confía, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva por aquella hora, o desde aquella hora. Así dice aquí, pero en Lucas dice todavía, en Lucas describe que cuando la mujer, dice, llegó y tocó el borde de su vestidura del Señor, dice que el Señor se regresó preguntando: ¿quién me tocó? Y le dijeron: no te ha tocado nadie, Señor, es grande la multitud, por eso la gente se estaba rempujándose uno al otro, porque era muy grande la multitud. Nadie te ha tocado. Pero él dice: no, alguien me tocó porque virtud salió de mí. Así dice, ¿verdad? En Lucas. ¿Sí se acuerdan, hermanos, o no se acuerdan que dice así? Gloria a Dios. Pero aquí dice, o lo leemos, creo que va a ser en Lucas capítulo, aleluya. Lucas creo que va a ser capítulo 14. Gloria a Dios. De la mujer dice, aleluya. Capítulo, gloria a Dios. Creo que es capítulo 7. Aleluya. ¿43? 8:43. Amén. Dice 43. Sí, es Lucas 8, capítulo 8, verso 43. Aquí dice que, verso 43 dice: y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos. ¿Qué tanto gastó? Dice, toda su hacienda, todo lo que tenía, todo su recurso, todo su dinero, lo había gastado en médicos. ¿Por cuánto tiempo? Dice, 12 años. Y por ninguno había podido ser curada. Así dice, hermanos. Son muchos años. Son muchos años, ¿verdad? 12 años. Yo creo que para que uno esté enfermo de 12 años, y creo que la enfermedad que tenía esta mujer que dice flujo de sangre, no era una enfermedad leve que digamos, es cualquier enfermedad. Era una enfermedad dura y fuerte que la había atormentado por 12 años. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, si nosotros estuviéramos enfermos durante 12 años? 12 años, mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. Y una enfermedad fuerte, ¿qué vamos a hacer? Gloria a Dios. Pero esta mujer dice que estaba enferma durante 12 años y había gastado en médicos toda su hacienda y por ninguno había podido ser curada. Pero algo que había en esta mujer, ¿qué era? Fe. Confía. Tenía fe en el Señor. Porque dice, llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido y en ese momento, dice, se estancó el flujo de su sangre. Aquí no dice, pero donde ya leímos Mateo, dice que ella dijo dentro de sí, si tocare tan solamente el borde de su vestidura, seré sana
o seré salva. ¿Qué había en esta mujer? Fe. Creyó. Pero luego dice, entonces el Señor Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la compañía te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? 46. Y el Señor Jesús dijo, me ha tocado alguien porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Aleluya. Entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando y postrándose delante de él, declaróle delante de todo el pueblo la causa por la que le había tocado y cómo luego había sido sana. Y el Señor le dice 48, y le dijo el Señor, hija, ¿qué fue lo que usó para ser salva? Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Gloria a Dios. Tu fe te ha salvado. Confiar, creer, entender que es el mismo, como estábamos diciendo hace rato, es el mismo Dios que estuvo con los antiguos, es el mismo Dios que trastornó campos de batallas, dice, es el mismo Dios que los libró de muchas veces de la muerte, como habla ahí del profeta Daniel, dice que, en el libro del profeta Daniel es donde dice que aquellos 3 hombres los echaron en el horno de fuego ardiente, pero ¿qué pasó cuando cayeron dentro de ese horno? Dice, gloria a Dios. ¿Se murieron o no se murieron? No se murieron. Dice que no les pasó nada. Pero es el mismo Dios. Eso dice que ahí cuando los lanzaron vivos, pensaron que en ese momento se iban a quemar al instante, porque el horno lo habían calentado 7 veces más, dice. Era un horno ardiente. Pero cuando cayeron allí, el fuego se enfrió, no les hizo nada. Es el mismo Dios que también libró a Daniel de la boca de los leones. Es el mismo Dios que le añadió 15 años al rey Ezequías. Es el mismo Dios que fue manifestado en carne. Ya cuando estuvo aquí, empezó a obrar. Aquí se mira las grandezas, las maravillas, los prodigios, los milagros que hizo el Señor. Gloria a Dios. Mirar que este es el Dios nuestro, el que está con nosotros. Porque a veces, hermanos, cuando todo está bien, sí creemos, sí confiamos, pero cuando muchas cosas vienen en nuestras vidas, empezamos a batallar, a sufrir, a sentir el dolor, se turba nuestra mente, aunque no quieramos, se turba. Por eso entender que es el mismo, si Él quisiere, nos libra porque nos libra. Pero si Él también, ese es el medio que Él quiere glorificarse en nosotros, pero que nos dé las fuerzas para poder seguir caminando. Y Él lo puede hacer. Ya ese punto lo vamos a mirar al final, pero por ahora estamos mirando que este es el Dios que servimos. Ahora dice, regresamos aquí donde estábamos en Mateo, hermanos, dice ¿qué capítulo estábamos? Gloria a Dios. Estábamos en el capítulo 9, verso 18. Ahora dice que, llegando al verso 21, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su vestido, seré salva. Y así, 22 dice, mas el Señor volviéndose, mirándola, dijo, confía, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Pero ahora, el verso 23 sigue hablando de aquel que fue a llamar al Señor. Dice, y llegando el Señor Jesús a casa del principal, viendo los tañedores de flautas y la gente que hacía bullicio, díceles, apartaos que la muchacha no es muerta, mas duermen. Y se burlaban de él. Cuando el Señor dijo, ella no está muerta, ella está durmiendo, se burlaron de él, dice. Y el 25 dice, y como la gente fue echada afuera, entró y tomóla de la mano y se levantó la muchacha. Otra vez miramos aquí qué hizo el Señor.
hizo revivir a aquella muchacha que había fallecido. Gloria a Dios. Y salió esta fama por toda aquella tierra, ¿verdad? Ahora vamos a leer el verso 27, dice. ¿Tienen el verso 27, hermanos? Y pasando el Señor Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Eso fue lo que le dijeron. Dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. ¿Quiénes eran, dice? ¿En qué condición estaban estos 2? Estaban ciegos. Gloria a Dios. Estaban ciegos. Pero no se detuvieron de pedir, de clamar, sino dando voces, dice, clamaban al Señor: ten misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Insistencia. Y en otra escritura dice que la gente reñían a ellos, o sea, la gente les decía: hey, cállense, no griten, dejen al maestro. Pero aquí dice que ellos no se detuvieron, sino que clamaban, buscaban, pedían cómo hicieran para que el maestro los escuchara. Por eso dice que dando voces, clamaban, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir fe, confianza, insistencia en que no tenemos que confiar, creer que nuestra vida está, o el dueño de nuestra vida es Él, es el Señor, el que servimos. Y luego dice que, 28 dice que, y llegado a la casa vinieron a Él los ciegos. Y el Señor les dice: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dicen: sí, Señor, creemos. Pero fíjense, noten lo que dice aquí el verso 29, hermanos. Dice que entonces tocó los ojos de ellos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Gloria a Dios. Así dice, hermanos, conforme a vuestra fe. Porque, hermanos, si dudamos, si oramos, si le pedimos al Señor muchas veces, pero también no pedimos con fe, no pedimos con insistencia, no buscamos al Señor con todo el corazón. Muchas veces también, una vez pedimos y de ahí se nos olvidó, o nos quedamos hasta ahí nada más. Gloria a Dios. Por eso la escritura dice que del profeta Daniel dice que empezó a orar, dice, cuando empezó a orar, ese mismo día el Señor mandó la respuesta. Cuando él empezó a orar, pedirle al Señor. Pero ¿hasta cuándo llegó la respuesta, hermanos? ¿Cuántos días pasaron para que llegara la respuesta con Daniel? 21 días dice pasar. Daniel estaba esperando, empezó a pedir, rogando al Señor, no había nada, no había respuesta, pero empezó a pedir. Pasó el otro día, no había nada. Pasó el otro día, no había nada. Pasó el otro día, no había nada. Hasta que pasaron 21 días, hasta entonces llegó la respuesta. Pero ¿saben qué le dice el ángel a Daniel cuando llegó? Desde el primer día, el Señor te mandó la respuesta. Pero lo que pasó es que el príncipe de Persia, dice, me detuvo en el camino. Hasta que vino, dice Miguel Arcángel, para derrotarlo, aquel que se opuso. Hasta entonces dejó pasar la respuesta para que llegara con Daniel. Gloria a Dios. Pero la fe aquí, hermano, es que creemos que es el mismo Dios. Si Él es el que nos tiene así como estamos, es porque así es su voluntad. Pero si el Señor no quiere que estemos como estemos, Él nos puede librar. Esa es la fe. Gloria a Dios. Pero no dudar. Gloria a Dios. No dudar, no pensar, es que, como dijo alguien que se enfermó, entonces fue a bautizarse.
Pero una vez que se bautizó pensó que en ese momento se iba a sanar, pero otra vez no se sanó. Y como no se sanó, dijo, es que el diablo también es muy fuerte. Ni el Señor, ni Jesús, dijo él, no puede muy bien con el diablo, tampoco él no puede muy bien con él, con este, porque aquel también es muy fuerte, y ni el Señor Jesús tampoco no puede muy bien con el diablo. Así era su mente. Gloria a Dios. Pero no es así. El autor y el dueño de la vida es el Señor Jesús. Pero Él es el que nos va a librar si nosotros confiamos plenamente en Él. Y si no confiamos plenamente en Él, muchas veces la respuesta no llega. Pero buscarlo con insistencia, buscar. Más adelantito vamos a mirar, porque no siempre el Señor también va a contestar nuestra respuesta, nuestra petición, pero es que no siempre también el Señor quiere que estemos como estamos. Si estamos enfermos, no es que eso quiere decir que el Señor quiere que estemos enfermos. Muchas veces no, pero muchas veces nosotros también no tenemos fe, no confiamos, no creemos que el Señor nos puede librar de esto, nos puede librar de aquel problema, nos puede sacar de esta aflicción. Muchas veces no creemos también, pero muchas veces es porque Dios, ese es el medio que pone para también nosotros podamos buscarlo. Aquí dice que se ha hecho, tocó los ojos de ellos diciendo, conforme a vuestra fe os se ha hecho. Así dice, hermanos. Aleluya. Pero ahora dice, así dice en el verso gloria a Dios. Dice el verso 35, dice, y rodeaba el Señor Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Gloria a Dios. Así dice, hermanos. Ahora, seguimos mirando más adelantito, dice que capítulo 12, verso 10 dice. ¿Quieren capítulo 12, hermano, verso 10? Y he aquí, había allí uno que tenía una mano seca. Y le preguntaron, diciendo, ¿es lícito curar en sábado? Por acusarle. Y él le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si cayere esta en una fosa en sábado, no le eche mano y la levante? Dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que lícito es en los sábados hacer bien. Y el 13 dice, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y fue restituida, sana como la otra. Gloria a Dios. ¿En qué condición estaba este hombre, dice, hermanos? Tenía una mano seca, dice. Usted tiene las dos manos buenas, ¿verdad? A ver, mueva su mano. ¿Qué pasaría si una de mis manos estuviera seca? Gloria a Dios. Porque dice que un hombre aparece aquí que tenía una mano seca. Gloria a Dios. Pero dele gracias a Dios, hermanos, que el Señor nos ha guardado hasta este día. Mira, estamos completos, pero aquí aparece que un hombre tenía una mano seca. Dice que en el verso donde leímos al último verso, dice que el verso 13, entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió. ¿Y qué dice? Y su mano fue restituida. Aleluya. Sana como la otra. Fue restituida sana como la otra. Gloria a Dios. ¿Y ustedes creen, hermanos, que el Señor Jesús puede hacer eso mismo que hizo ese tiempo a este tiempo?
o ya no puede. Gloria a Dios. ¿Ya no puede? Sí puede, ¿verdad? Es el mismo que estamos sirviendo hasta este día. Sí puede todavía hacer milagros o ya no. O ya pasó el tiempo que el Señor hizo milagros y este tiempo ya no lo hace. Sigue haciéndolo, gloria a Dios. Por eso no pierdan la fe, no pierdan el ánimo, no sientan, yo me enfermé y no hay esperanza para mí, no hay respuesta. También ya han orado por mí, también yo he orado, también he buscado, pero no hay respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Creer que es el mismo Dios. Si Él nos puede librar, Él nos va a librar. Porque dice aquí que este hombre le dijo, extiende tu mano, y dice que aquel hombre la extendió y fue restituida sana como la otra mano. Aleluya. No sé si ustedes al leerlo, hermanos, miran al Señor Jesús. Este es el Señor, nuestro Dios. ¿O ustedes lo leen? Oh, sí, así hizo. ¿Y eso qué tiene que ver? Oh, pues está bien. Felicidades a aquel hombre que sí se le sanó la mano. ¿O qué sienten? ¿Qué piensan cuando leen lo que dice la palabra del Señor? Porque es maravilloso, hermanos, mirar quién es el Señor que servimos. Pero ahora leemos otra escritura aquí que aconteció con otra mujer, dice. Gloria a Dios. Creo que esto lo vamos a leer en Lucas, capítulo 7. Gloria a Dios. Aleluya. Es capítulo 13, hermanos. Lucas capítulo 13. Verso 11 dice, ¿ya lo tiene, hermanos? Capítulo 13, verso 11. Dice el verso 13, capítulo 13, verso 11, dice, y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad, 18 años, y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía enhestar. Aquí miramos, hermanos, en la escritura dice que estaba una mujer que estaba enferma. ¿Cuántos años le tenía esta enfermedad a esa mujer? ¿Por cuántos años? 18 años. Gloria a Dios. A ver, Kiki, ¿cómo te llamas? ¿Lisbeth o tú eres Ana? Ana. ¿Cuántos años tenía esa enfermedad atada a esta mujer, dice? Porque aquí miramos una mujer que estaba enferma. ¿Cuántos años le tenía esa enfermedad? 18 años. Ajá. Tenía 18, esa enfermedad tenía esa mujer atada por 18 años, dice. Pero dice que esa enfermedad, lo que le causaba esa enfermedad es que, dice, ¿cómo dice aquí? Que andaba agobiada y que en ninguna manera podía enhestar, dice, se podía enhestar. Enhestar es estar derecho, pararse derecho. Cuando usted se levanta se puede pararse derecho, ¿verdad? Pero la forma que dice aquí es que esta mujer estaba encorvada. Por eso dice agobiada, que no podía enderezarse, todo el tiempo estaba encorvada. Pero le tenía atada esta enfermedad por 18 años. Pero cuando llegó el Señor. Por eso, ¿por qué leemos eso, hermanos? Nosotros vamos a seguir rogando al Señor, porque muchas veces es el Señor el que permite la enfermedad, pero otras veces no es que el Señor quiere que estemos enfermos. Él sí nos quiere librar, pero quiere ver también la determinación y la fe que nosotros le tenemos a Él. Muchas veces sí,
Dios mismo permite, ahorita vamos a leer donde Dios permitió que el mismo Señor permitió una enfermedad para que la gente, para que aquellos hombres pudieran buscar a Dios, pero otras veces no. Por eso dijo el Señor de aquel hombre que dijo, no conviene a desatar a este hombre por ser el sábado, convenía desatarlo. Y dice que, y como el Señor Jesús la vio, llamóla y díjole, mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y luego, ¿qué dice? Se enderezó y glorificaba a Dios. Pero estuvo enferma por 18 años. Pero en ese día llegó el Señor, le dijo, libre eres de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Y dice el verso 16, vamos a pasar al verso 16, dice así. Verso 16. ¿Ya lo tiene, hermanos? Y a esta hija de Abraham, que aquí, ¿qué dice? Satanás la había ligado 18 años. No convino desatarla de esta ligadura en un día de sábado. Gloria a Dios. No dice otra cosa, sino dice aquí que Satanás la había ligado 18 años. No convino desatarla. Gloria a Dios. Por eso también, hermanos, confíen, no se desconfíen, no bajen la guardia. Si tenemos necesidades, hay que seguir rogando al Señor, pidiendo al Señor con fe, con insistencia, con confianza de que Él es nuestro Dios y Él nos puede hacer libre. Por eso dice que el Señor la desató en ese día. Estuvo atada por 18 años, pero ese día el Señor la desató de esa enfermedad. Y diciendo estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, mas todo el pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran por Él hechas. Estamos leyendo esta escritura, hermanos, para ver que es el mismo Dios que hizo todas estas maravillas, milagros, prodigios grandes. Es el mismo que está con nosotros hasta en este día. No es otro, es el mismo. Gloria a Dios. Confiar, creer, clamar, pedir a Él, no buscar otro medio. Gloria a Dios. Yo no sé, hermanos, si ustedes ya no han consultado con los brujos, porque he oído a algunos de nuestros hermanos que todavía siguen consultando con los brujos. Si voy a vivir o no voy a vivir porque vino esta señal, o porque se escuchó esto, o porque me está pasando esto. Pero hay hermanos nuestros entre nosotros que todavía se escucha que siguen buscando ¿cómo se dice? Evidencia entre los brujos. No, hermanos, la brujería no es otra cosa, sino que es otra rama, es otra secta satánica. De ahí vino la brujería. Eso ya lo dejamos atrás. Lo que nosotros hacemos es orar al Señor y luego ir todavía aquí con los médicos, preguntarle, consultarle si hay algo de tratamiento para nosotros. Pero ya con esa gente hay que dejarlo a un lado ya, porque eso es lo que reprueba la palabra de Dios, viene exactamente del satanismo, es una rama satánica. Pero Dios sigue obrando. Por eso recuerdo, hermanos, ese día cuando mi tío se enfermó de cáncer y estaba en el hospital. Y pues yo estaba con él porque no había nadie en ese tiempo, nomás estábamos unos cuantos hermanos de la familia en ese tiempo. Y yo estaba con él en el hospital y llegó el doctor con una enfermera y me sacaron en el pasillo y me dijeron que si tú eres el familiar más cercano, lamento por decirte esto, dijo el doctor. Mira, el estudio de los análisis, todo lo que hicimos con tu tío, da el resultado. Ya consultamos con varios doctores de estas especialidades. Lo que dieron es que todos dieron la misma respuesta, que lo mucho que él pueda vivir va a ser 30 días. 30 días y es todo lo que él pueda vivir.
Por eso ahora les hacemos saber que si ustedes platiquen, se decidan, si se queda aquí, dentro de 30 días se va a morir. Y si lo quieren regresar a su pueblo, que se vaya para que esté por lo menos unos 30 días más con sus hijos, con su esposa, y se va a morir porque ya no hay remedio. El cáncer está en la etapa cuarta, así me dijeron, así me dijo el doctor. Está en su etapa cuarta y ya no va a vivir más. Nosotros lamentamos, somos doctores, pero igual somos hombres, no podemos hacer más por él. Es todo lo que pudimos hacer. Así me dijo el doctor. Y en ese momento, pues yo no supe qué hacer. Gloria a Dios. Y sí es verdad, hermanos, no voy a decir, empecé a orar, a ayunar. No supe ni qué hacer. Gloria a Dios. Nomás estaba pensando, ¿y ahora qué hago? Si le digo a mi tío que se vaya al pueblo, porque dijeron que se va a morir y mejor que se muera allá, o le digo que se quede aquí, ¿qué le voy a decir? Gloria a Dios. Entonces ya empecé a llamar, pedir oraciones. Me acuerdo que llamé con el hermano, le dije así nos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y pues los hermanos de por sí ya estaban orando por mi tío. Así creo que pasó en la tarde y al siguiente día regresó otra vez la enfermera. El doctor la mandó y dijo, ¿sabe que hay una doctora que quiere hacer un intento? Dijo, está mirando una posibilidad de hacer un intento con él y le quiere empezar a dar quimioterapia hoy mismo. Por si eso le funciona, va a vivir. Y si no, pues es todo lo que se puede hacer por él. Ajá. Y así fue. En ese día lo trasladaron al hospital de cáncer y le empezaron a dar quimioterapia. Gloria a Dios. Pero Dios usó ese medio y él respondió, su cuerpo respondió bien a la quimioterapia. Empezó a reaccionar poco a poco mejor, mejorando poco a poco. Y ya cuando se termina su quimioterapia, él también ya se empezó a sentirse mejor. Gloria a Dios. A los que no lo miraron, hermanos, ya al último, algunos llegaron allá y lo miraron en Santa María y dijeron, pero él no se mira muy enfermo. Gloria a Dios. Pero los que miraron cuando ya estaba, que nos decían que ya se va a morir, estaba muy delgaditos. Puro huesos, puro nervio nomás era. Gloria a Dios. Pero Dios lo levantó. Aleluya. Y son muy pocos los que sobreviven de cáncer, porque cuando llega el cáncer, esa enfermedad de cáncer es porque ya los doctores dicen que no hay remedio y también hemos visto que se mueren, porque ya se mueren con el cáncer. Pero él sobrevivió de ese cáncer. Gloria a Dios. Y digo, hermanos, por eso yo digo, hasta el día de hoy miramos la mano y el poder de Dios. Y eso también nos ayudó, hermanos. Después empezamos a platicar con mi esposa. Miramos eso que pasó, nos ayudó, nos despertó un poco la conciencia, el entendimiento, porque cuando escuchamos que alguien está enfermo, podemos orar por ellos. Oramos por ellos, hasta podemos ir también a mirarlo, a visitarlo, porque sentimos cómo se siente, hermanos, cuando estás en ese valle mirando a tu ser querido muriéndose delante de ti lentamente y no sabes qué hacer, no hayas qué hacer con él. Así hacíamos. Iba a estar con él en la noche y en el día iba a trabajar. Y en la noche iba a estar con él en el hospital y de día iba a trabajar. Gloria a Dios. El que estaba en esos días era mi primo Raúl, era el que me ayudaba, nos turneábamos con él. Porque todos mis primos, mis familiares que están ahorita todavía no llegaban en esos días. Entonces, así, pasamos ese tiempo difícil con él y por eso, de lo positivo es que nos despertó una conciencia. Ahora, no voy a decir que siempre podemos, pero cuando escuchamos que alguien está enfermo, si no podemos ir a verlo, pero podemos orar, sentir, entendemos lo que se siente porque así nos pasó con mi tío. Aleluya. Pero antes de ello, dice, está enfermo un hermano. Sí, no, está bien, pues vamos a orar a ver que el Señor lo ayude. Hasta ahí nada más, pues se nos olvidó, se fue. Ya nos recordamos otro día hasta que anunciaron, sí, de veras, dicen que está enfermo un hermano. Hasta ahí nada más. Gloria a Dios. Pero ya cuando pasamos por ese camino, por ese valle, sí entendemos.
oh, sí está enfermo el hermano, hay que orar al Señor, orar al Señor, orar al Señor. Gloria a Dios. ¿Y por qué cuento esto, hermano? Porque el Dios que hizo las maravillas en ese tiempo sigue haciendo las maravillas, los milagros hasta este día. Solo es que seguir confiando, creyendo en Él. Ahora dice, ¿cómo dice, hermanos, donde vamos leyendo? Dice que el Señor dijo que este espíritu malo había atado a esta mujer, convino desatarla de esta ligadura. Creer, confiar, porque así dice también la palabra del Señor, que cuando el Señor vino, dice aquí en Mateo capítulo, va a ser capítulo 13. En el verso 57 dice, el Señor dice, regresó otra vez por donde había pasado primero. Pero dice que, o más bien dice que pasó en este lugar, en el capítulo 13, verso 57 dice, ¿ya lo tiene, hermanos? Mateo capítulo 13, verso 57. Dice así que, y se escandalizaban en él, mas el Señor les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y no era otra gente que también estaban escandalizando, o que estaban burlándose, o que estaban dudando de él, sino que eran en su propio pueblo, según donde nació humanamente, y los de su casa, la misma familia. Por eso que el Señor nos ayude, hermanos. Nosotros como congregación muchas veces pensamos, viene otro hermano de otro lugar, de otro pueblo, de otra ciudad, y pensamos, oh, si pudiera que ese hermano ore por mí, para que el Señor me perdone, para que el Señor me levante, para que el Señor me sane, bueno, de todas las necesidades que tenemos. Gloria a Dios. Pero aquí está un hermano que puede orar por nosotros. Y pensamos, oh, pues él ora por mí, si es que de plano no hay nadie pues que pueda orar. Gloria a Dios. Yo no sé si a ustedes no les ha pasado, hermanos. ¿Por qué yo digo esto? Porque a mí también me pasaba en el principio. Yo pensaba, híjole, si los hermanos que vienen de allá lejos oraran por mí. Y más si llegan otros hermanos, aquí creo que no han venido muchos, pero allá en Santa María llegaban muchos hermanos que decían, yo tengo don de sanidad. Otro dice, el Señor me mandó aquí porque aquí hay sanidades. Los que quieren ser sanos, hagan fila, así decían los hermanos. Otro decía, los que quieren bendición, Dios me ha dado para que yo bendiga a ustedes. Gloria a Dios. Y siempre hay necesidad. No tenemos las necesidades, la misma necesidad de todos, pero cada quien tiene sus necesidades, diferentes necesidades. Y así. Y mucha gente pasaban. Cuando alguien decía, yo tengo don de sanidad, no sabía ni quién era, ni de dónde vino, ni qué testimonio tiene, ni qué tanto teme a Dios, ni qué tanto hace. No se sabe, pero nomás porque dice que que tiene ese don y que es un ministro. Ahí está, se hace la fila grande y van para que oren. Ore Él por ellos. Pero Dios me despertó ese entendimiento, hermanos, que no se necesita hacer eso. Para mí es mucho más mejor que oren por mí un hermano que está aquí con nosotros, porque yo conozco su caminar, yo sé que aquí está, yo tengo gran parte de su testimonio, yo sé cómo camina en el Señor. Ajá. Y por medio de ellos muchas veces Dios nos da la paz, nos da la liberación, también nos da la sanidad. Gloria a Dios. Sí nos da la sanidad. Gloria a Dios. Sí, hermanos. Pero hay que creer. No podemos pensar, oh, Él va a orar por mí. No, hermano, no creo que Él tenga ese don. Gloria a Dios. No, que ore el hermano por ustedes. Gloria a Dios.
Porque a veces así llega en la mente, hermanos. Por eso hace poco estaba platicando aquí con los jóvenes, bueno, aquí con Lucio, estaba platicando con él de que antes, yo miraba a unos jóvenes que decían, oh, que venga tal hermano a casarnos. No, tu bendición es que te case tu hermano que está aquí contigo, porque tú lo conoces y él te conoce. Él puede hablar contigo de su corazón porque él mira cómo caminas. El otro hermano, quién sabe si él no sabe quién eres, cómo caminas, cuáles son tus necesidades, él no sabe. El Señor va a usar el hermano ciertamente, pero si está un hermano aquí que te puede ayudar, es mucho mejor. Gloria a Dios. Así. Porque aquí la palabra de Dios, ¿qué dice? Así dice que no hay profeta sin honra, sino ¿de dónde dice? En su tierra y en su casa. No hay profeta sin honra. Y ya entrándolo así, hermanos, en cada congregación tenemos un hermano que nos ayuda. Y Dios le bendiga también a la familia, porque la familia del hermano, como un pastor que está en una congregación, muchas veces la familia no se dan cuenta, no lo mira como su pastor, lo mira como padre, como esposo, como hermano carnal, pero no lo miran como su pastor. Y no es que son rebeldes, sino que en la familia muchas veces es difícil mirarlo así, porque es lo que pasó aquí. Dice que los que se burlaban del Señor, los que dijeron que está fuera de sí, eran los que eran sus hermanos. Humanamente hablando, los hijos de José decían que estaba fuera de sí. Aquí no dice, pero en Juan dice que dijeron que estaba fuera de sí el Señor. Ajá. Por eso que Dios le ayude a la familia, tanto la hermana que es su esposa, sí, cierto, tiene defectos, fallas humanas, pero es un hombre que Dios puso, que en él puso una responsabilidad. Ajá. Los hijos miran al que está aquí, pero no es que sí es su papá, realmente que sí. Y tiene defectos como cualquier padre, pero está en él una responsabilidad que no está en todos nosotros los que estamos aquí. Por medio de esa responsabilidad, nosotros podemos obtener la bendición de Dios. Ajá. Porque así es lo que pasó aquí, eso lo digo de pasadita. Pero dice que se escandalizaban en él, mas el Señor les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y el 58 dice, y no hizo allí muchas maravillas, ¿a causa de qué dice? De la incredulidad de ellos. No hizo. Ajá, no hizo. ¿Por qué no hizo allí? Porque ellos no le creían. Este está haciendo milagros. No, dijeron. Ajá. Por eso dice que y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Y muchas veces también es lo que pasa entre nosotros. ¿Quién nos va a hablar la palabra de Dios? Pues este hermano. ¿Quién va a orar por nosotros? Pues este hermano. ¿Y quién nos va a dar consejo? Pues este hermano. ¿Sabrá lo que dice? Muchas veces no creemos, ni los hombres de Dios. Por eso tampoco no podemos recibir la bendición de Dios. Que el Señor nos ayude, hermano. Pero aquí dice, creo que va a ser en Marcos donde dice otras cosas. Marcos capítulo 6. Y me sorprende más lo que dice ahí porque capítulo 6. Dice, verso 5 dice, o el verso 4, leamos el verso 4. Dice que mas el Señor Jesús les decía, no hay profeta deshonrado sino en su tierra. Y ahí dice dos palabras más que dice, y entre sus parientes, o sea, familiares. Y luego dice, y en su casa. Ajá. Y luego dice el 5, dice, y no pudo hacer allí alguna maravilla, solamente que hizo, sanó unos pocos enfermos, dice, poniendo sobre ellos las manos. Pero ¿por qué no pudo? Dice, el verso 6 lo explica. Y estaba maravillado
de la incredulidad de ellos y rodeaba las aldeas de alrededor enseñando. El Señor, ¿se acuerdan lo que dice de aquel hombre? Donde leímos primero de aquel centurión. Dice que Dios se maravilló. ¿De qué se maravilló de aquel? ¿De qué se maravilló? De tanta fe, que tenía tanta fe, dice, se maravilló de aquel porque tenía tanta fe. Pero aquí dice que aquí se maravilló el Señor del otro extremo, de que tanto era la incredulidad de ellos, dice, y no pudo hacer allí muchos milagros. Y cuando dice maravilla, aquí entendemos claramente que dice que no sanó a muchos, sino unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Sanó unos pocos. ¿Por qué? Porque había mucha incredulidad. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, que el Señor nos ayude, no desconfiar. Es el mismo Señor nuestro Dios el que estaba en ese tiempo cuando fue manifestado en carne, y es el mismo que está hasta este día. Es el mismo que va a venir por nosotros. Él hizo maravillas, milagros, prodigios grandes. Él va a seguir haciéndolo. Muchas veces físicamente tenemos problemas, otras veces emocionalmente, muchas veces mentalmente. ¿Cuántas veces llega también el espíritu de depresión y empieza a atacar en la mente, en las emociones de algunos? Depresión, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Sí saben qué es depresión, hermanos? ¿Quién conoce la depresión? ¿Sí saben cómo funciona eso? Sí, a mí me atacó 2 veces la depresión. Gloria a Dios. Una vez fue cuando yo tenía poco tiempo que llegué en este país, me tomó la depresión. Y Dios me hizo libre. Todavía me acuerdo allá en Oxnard, no, en San Marcos. En San Marcos hubo un culto juvenil, allá fuimos. El hermano Felipe Nava oró por mí esa noche. Ahí estaba la presencia del Señor. Estaban los jóvenes gritando, clamando, orando al Señor. Y ahí estaba, esa noche ministró el hermano Felipe Nava. Y yo me acerqué con él, oren por mí, hermano. Y él oró por mí. Y esa noche el Señor me libró de ese espíritu, de la depresión. Porque yo no comía, yo no dormía, yo no estaba feliz, yo no podía. Gloria a Dios. Pero otra vez me volvió a atacar ese espíritu cuando se enfermó mi tío, ese tiempo. Esa vez ya mi esposa es testigo, ella ya estaba conmigo ese tiempo. Me volvió a atacar ese espíritu. No dormía en la noche. Cualquier ruido pequeño que se escuchaba, con eso me despertaba y se me iba al sueño. No podía cerrar los ojos, no podía dormir, pero tenía sueño. Y de día me despertaba, de día estando despierto, pero con mis ojos cansados, porque no dormía de noche. Y cuando ese tiempo ya teníamos mi hijo, Natanael, era el primero que teníamos. Cuando íbamos con él en la tienda, lo miraba yo y me sentía triste. Así, iba en la tienda, lo miraba y me sentía triste. No estaba yo feliz. Gloria a Dios. Así, hermanos, la depresión es un espíritu horrible, terrible. Y regresaba en la casa, no estaba contento, me sentía triste, pero sin razón. ¿Por qué me siento triste? No hay razón, pero sin razón. Y luego me dormía un poquito y cualquier ruido pequeño me despertaba. Así. Gloria a Dios. Pero lo que yo sí entendía es que el Señor es el que me va a librar o el Señor me va a recoger, pero yo conocía que era Él el que iba a librar. Confía, creía y caminaba y buscaba y esforzaba. No me detenía por eso, pero sí me sentía lo contrario. Y eso no me duró un día, me duró 30 días, más o menos un mes me duró ese espíritu. De lo más fuerte cuando me empezó era solamente que no podía dormir, pero lo más fuerte fue como unos 30 días. Gloria a Dios. Y otra vez el hermano Andrés Rosales, no sé si ustedes conocían al hermano Andrés Rosales, él llegó en Santa María
y oró por mí. Ya habían orado, ya había pedido oración, ya oraba por mí, pero llegó hermano Andrés Rosales y yo le dije, ora usted por mí, hermano, porque me duele mucho la cabeza. Y él dijo, está bien, vamos a orar. Oró por mí y esa noche dormí. Y el siguiente día ya me sentí bien. Gloria a Dios. Así, hermano. Pero yo batallé con eso por 30 días, más o menos lo más fuerte. Pero ¿cómo me libró el Señor? Por medio de la oración, oraron por mí. Y así fui libre de ese espíritu. Por eso yo sé, la depresión no es espíritu, no es cualquier cosa, es espíritu terrible. Si a alguien le llega a ese espíritu, pida oración, oremos al Señor. Hace rato yo estaba diciendo que es necesario orar los hermanos que están aquí por nosotros. Pero cuando digo eso, no me refiero, tampoco no estoy diciendo que, me refiero tanto a los que están aquí con nosotros, pero los que están en este ministerio. Eso es lo que me refiero. No estoy diciendo tampoco que no puede orar el pastor Justino con ustedes porque no está aquí, no es pastor de aquí. No puede orar el pastor que está en Salina, no. Me refiero de este círculo en este ministerio. Gloria a Dios. Porque cuando yo digo eso es que vienen otros hermanos que ya no están en este ministerio, pero con tal de que hacerlos sentir que está aquí, hermanos, aquí estoy, yo voy a orar por ustedes. Pero el hermano desde cuándo se desvió de este ministerio, ya no está aquí. Gloria a Dios. Por eso es mejor, oren los hermanos que están aquí. Y si están en este ministerio, nuestros hermanos pastores que están en este ministerio vienen, oren por nosotros. Gloria a Dios. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Está un poquito más claro? Para que no haya confusión. Y así fue, hermanos, cuando el Señor me libró. Por eso cada uno tenemos diferentes batallas, diferentes problemas, diferentes circunstancias. El Señor nos ayude, hermanos, para no dudar, como dice aquí la palabra de Dios. Muchas veces hay dudas. Gloria a Dios, ya va a ser 43, hermanos, pero ya son las 6:43 y creo que sería tan tarde si parábamos unos 10 minutos más. Si regresamos aquí a leer donde empezamos a leer en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, que el Señor nos ayude, hermanos, para no perder la fe en el Señor Jesús. Porque estando en esa condición, en esa circunstancia difícil, podemos perder la fe, desconfiar. Para mí no hay esperanza, no hay cura, no hay respuesta, no hay consuelo, no hay ayuda. Así puede trabajar nuestra mente cuando estamos en esa situación. Entonces, estando en esa situación es cuando dice la palabra de Dios aquí, porque ¿dónde estaba Juan cuando mandó a preguntar al Señor, dijimos? Estaba en la cárcel y mandó a preguntar al Señor Jesús por medio de sus discípulos, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Estando en la prisión. Por eso digo, hermano, estando en esa situación difícil, ahí es donde puede uno perder la fe, perder la confianza. Ahí es donde uno puede decaerse y puede pensar, no hay respuesta, no hay consuelo, no hay cura, no hay tratamiento. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Y se queda uno en esa condición. Por eso no hay que perder la fe. Mientras estamos sanos, al oír esta palabra pensamos, oh sí, Dios es bueno, Él es el que sana. Pero estando en esa circunstancia difícil, es donde se necesita confiar, creer que el Salvador, el dueño de nuestra vida, es el Señor Jesús. Y si el Señor, nuestro Dios, quiere, de allí nos levanta. Porque fíjense, hermanos, dice el verso, leímos 11, capítulo 11, verso 6, dice, y bienaventurado es el que no fuere escandalizado de mí. Y dijimos que esa escritura dice, en otra manera, el que no pierda su confianza en mí. Gloria a Dios. Y dice que
Ahí estaba Juan. En el capítulo 4 dice que tiene el capítulo 4, hermanos. Dice en el capítulo 4 que el Señor subió al monte, el que se conoce en este tiempo, el monte de la tentación, y ahí estuvo, ¿verdad? Gloria a Dios, ahí estuvo. Pero el Señor estando allí, en ese tiempo, dice, estando el Señor allí, creo que más o menos en ese tiempo, Juan Bautista fue encarcelado. Dice el verso 12, después que el Señor bajó al monte, dice aquí el verso 12, dice, mas oyendo el Señor Jesús que Juan era preso, ¿a dónde se fue? Dice, se volvió a Galilea. Ahí hay otra enseñanza que entender, hermanos, porque el Señor Jesús escuchó que Juan era preso, pero el Señor Jesús era el que resucitaba a los muertos, era el que sanaba a los ciegos, era el que limpiaba a los leprosos. ¿Y no creen que el Señor podía hacer también que Juan se saliera de la cárcel? Dice que el Señor sacó a Pedro de la cárcel. Estando en lo más máximo seguridad, había portones y portones y portones de hierro, dice. Muchos de esos portones tenían que pasar, no sé cuántos portones pasaron para llegar hasta adentro, la máxima seguridad, portones de metal, de fierro, que nadie podía escaparse de allí. Pero ahí dice que ahí el Señor sacó a Pedro. Estamos hablando de lo que dice Hechos capítulo 13. Lo libró de la prisión. Pero aquí está Juan, está en la prisión y el Señor escuchó, pero dice que no dice nada. ¿Qué hizo el Señor? ¿Más qué hizo? Se movió de ahí y se fue para Galilea, dice. De allí se fue el Señor y Juan en la cárcel. Gloria a Dios. Por eso es que estando Juan en la cárcel, mandó a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Gloria a Dios. Así. Pero, gloria a Dios. Pero ahora, ¿qué entendemos con eso, hermano? Entendemos que Dios, el Señor, nuestro Dios, muchas veces tiene un propósito con nuestras vidas. Por eso es que a veces también alguien, Dios, lo levanta, lo restaura y lo sana. Pero otros, ese mismo medio usa a Dios y allí los recoge. Ajá. No vamos a ir a otro extremo, decir, oh, si es así, entonces todo el mundo tiene que ser sano de su enfermedad. No es así. Gloria a Dios. Por eso el pastor anciano hablaba del testimonio en su tiempo de los predicadores que decían, uno de ellos dijo, dice a una cristiana le dijo, si tú estás enferma de corazón, si no te sanas, pues que Dios no está contigo, porque Dios no puede vivir en un corazón enfermo, que así era la enseñanza. Por eso, y él decía, la enseñanza en su época, en su tiempo, era que se decía mucho, si alguien no se sana de su enfermedad, es porque no tiene fe. Ajá. Eso era la enseñanza. Si no se sana, es porque no tiene fe. Si no se sana, es porque Dios no está con él. Si no se sana. Ajá. Por eso lo último es muy breve lo que puedo decir porque ya se acabó el tiempo, pero lo último es que Dios nos sana si Él quisiere sanarnos y si Él quisiere por ese medio tenernos para que nosotros podamos buscarle, como dice su palabra, usa ese medio para que nosotros podamos buscarle. Así dice allí en 2 de Corintios capítulo 12. Ese es un tema más amplio, pero solamente dejo este punto en sus mentes para que no se vayan a confundir. No es porque muchas veces Dios tampoco no nos sana,
No es ni porque no tenemos fe y no es porque tampoco Dios ya nos dejó, no está con nosotros, sino es porque Dios quiere usar ese medio para que yo me acerque más a Dios, para que usted le acerque más a Él. Por medio de la aflicción, dice, podemos acercarnos más a Él. Gloria a Dios. Leemos aquí dos escrituras nomás vamos a leer, hermanos, y vamos a terminar. 2 Corintios capítulo 12, y dice así que, capítulo 12, verso 7, ¿ya lo tiene, hermanos? Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón de mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee o que me aflija. Es capítulo 12, verso 7. Un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y luego dice el verso 8, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, o sea, ese aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. O sea, cuando estás débil humanamente, sientes la necesidad de buscar a Dios. Muchas veces, cuando todo está perfecto, está bien, todo va bien, en la casa tenemos buen trabajo, tenemos todo lo necesario, tenemos la salud, llega el momento en que ya no sentimos la necesidad de Dios. Por eso es que es necesario, llega un día en que llegue la aflicción, llegue el dolor, llegue el sufrimiento. Cuando Dios nos ama, dice ahí Proverbio 12, tiene que mandar algo para que nosotros podamos empezar a sentirnos la necesidad de Dios. Y es verdad, hermanos, es verdad. Lo poco testimonio que les cuento, cuando yo estaba en esa situación, no quiere decir que ahora ya no siento la necesidad de mi Dios, pero es diferente lo que siento ahora que lo que sentía en ese tiempo. Sentía cuando, Señor, líbrame, Señor. Todos los días sentía la urgencia de platicar con el Señor, clamar al Señor, pedir ayuda, fortaleza espiritual, física, dirección, guía, para que no me desvíe. Se siente, hermanos, siente diferente. Por eso es que cuando alguien tiene aflicción, tiene dolor, alguien se está muriendo, puede quebrantarse, buscar, clamar, pedir al Señor. Pero cuando no hay eso, secos, vacíos, sin ánimos de orar, sin ánimos de buscar al Señor, sin ánimos de clamar al Señor, todo vacío, porque no hay algo que lo mueva. Aquí dice, por eso dice que el Señor le dice, bástate de mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Cuando estás con esa situación, mi poder, tienes más, está más favorable de que tú me busques que cuando no estás en esa situación. Es más favorable para ti de buscarme cuando estás en esa situación que cuando no estás. Por eso no es difícil entender. Mientras todo está bien, la carne está fuerte. Aún está el orgullo, aún está la vanidad, aún está la jactancia. Por eso es que mucha gente anda como anda cuando todo está bien. Pero cuando no hay, cuando le hace falta, cuando necesita, cuando mira un peligro, un riesgo que corre su vida, empieza a pedir, ayúdenos, oren por nosotros, háblenos. Empiezan a buscar ayuda en Dios y también con sus hermanos en lo humano. Y por eso, hermanos, que el Señor nos ayude. Faltó mucha escritura que leer donde dice que había gente enferma y Dios no los sanó, pero otros sí los sanó. Por eso cuando dice allá en Hechos capítulo 13 que dice que Dios hacía singular maravillas por mano de Pablo, dice que él el sudario de su cuerpo lo llevaba y lo ponía sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Pero aquí dice que él rogó al Señor y no hubo respuesta. Allá dice en 2 de Timoteo, dice que dejó, dice, Trófimo enfermo en Fileto y se fue, dice. ¿Por qué no oró por Trófimo? Para que se sanara él
y lo dejó enfermo. Es que el Señor va a sanar cuando Él dice hasta aquí, y Él sana. Ajá. Pero si no sana el Señor, no es porque el Señor ya no está conmigo, no está contigo, no es porque el Señor ya nos dejó, es que llega su tiempo, su momento. Y muchas veces tampoco ese mismo medio va a usar para recogernos, pero lo importante es estar con Él, aquí y en la eternidad. Amén, hermanos, aquí los dejo, Dios les bendiga y sigamos adelante, sigamos orando por los unos por los otros, y los que no están en la condición difícil, oremos también por los hermanos, como las peticiones que hemos estado escuchando en estos días. No sé si ustedes están orando, hermanos, pero no está bien, hermanos, que oír las peticiones y hacer que se nos olvidó. No, hay que recordar, hermano, orar al Señor. Por favor, oren al Señor, oren por los hermanos que ponen sus peticiones, que el Señor haga la misma maravilla, milagro que dice su palabra que había hecho hasta este día, que el Señor siga obrando en nuestros medios. También hay que buscar al Señor, en serio, hermanos. Buscar a Dios no es, como les estaba diciendo el otro día, no solamente es participar aquí. Buscar a Dios es empezar en tu pensamiento, y tu mente y tu corazón. ¿Qué tan cerca está en el Señor? Ajá. ¿Qué tan realmente estás interesado en tu mente y tu corazón de conectarse, hallar ese contacto, entender que Dios está en ti y tú estás en Dios? Eso es lo que debes de buscar, de tal grado que tú entiendas que Dios está en ti y tú estás en el Señor. Ajá. No tratar de participar solamente, participo en las ceremonias, en los cantos, en la iglesia, sí voy de vez en cuando también en los días de ayuno. No, eso no es suficiente. Buscar al Señor es conectar tu corazón, del corazón al corazón, tu corazón conectarlo con Dios. Eso es buscar a Dios. Dios los bendiga, hermanos.